Gracias por continuar con nosotros y esta noche le presento la cuarta parte de una mesa de debate que encabezó mi compañero Pascal Beltrán del Río, titular de este espacio, con los analistas Leo Zuckerman y Jesús Silva Gerson Márquez sobre el papel y trascendencia del Fondo de Cultura Económica, la empresa editorial del Estado mexicano, en el marco de los 80 años de su creación. Yo quisiera agregar algo a la importancia del editor en este sentido y de un editor del Estado, que efectivamente cuando es un editor autónomo, un editor con ciertas reglas, pues sucede lo que dice Jesús, de que puedes tener obras muy interesantes que se van adicionando al catálogo. El problema es que al ser... Tú no las ves, tú no ves un criterio... Mira, yo tendría que revisar, pero que yo me acuerdo así a bote pronto, no sé tú, Jesús, pero en los últimos 10 años yo no sé si ha publicado algo así de que valga mucho la pena el Fondo de Cultura Económica para que haya desatado un gran debate. El de Piketty ya se desató antes de que sea publicado, pero bueno. Pero es que también estamos con una expectativa, yo creo que sí, más del mundo del espectáculo que el mundo de la cultura. Cuando decimos los grandes debates, no quiere decir que esto está siendo la hora de opinar, debatido con Leo Zuckerman en el Congreso. Quiere decir que en pequeñas comunidades intelectuales, artísticas, literarias, tiene algo que decir en la comunidad. Bueno, esto generó un debate. Yo creo que sí. Bueno, pero con todo lo relativo que puede ser el juicio, con todas las torpezas y equivocaciones que puede haber en el caso, yo creo que sí. Bueno, habría que medirlo, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, yo creo que no, pero en fin, déjame regresar al tema del editor. Un editor ilustrado, un editor autónomo, como los ha habido en el fondo en algunos momentos de su historia, efectivamente creo que pueden contribuir a eso que tú llamas el bien público. El problema con las instituciones del Estado es que alguien tiene que nombrar al editor, al director general y a los editores, ¿no? Y generalmente, pues los políticos, y yo se lo decía también en una respuesta a Jesús, pues no son muy ilustrados. ¿Otro órgano autónomo del Estado? Bueno, yo creo que, a ver, porque siempre me dicen, bueno, ahí está la BBC en Inglaterra, que sí es autónoma de las fuerzas políticas. Pues sí, no hay muchos ejemplos en el mundo de esas. Aquí en México, cuando tienes este tipo de instituciones, lo que acaba haciendo es que acaban siendo capturadas por el gobierno. Pero no es la experiencia del Fondo de Cultura Económica. Bueno, es tu queja. Es tu queja con... A mí me parece que sí rompe una tradición de dignidad institucional. Creo que los últimos editores son editores que han sido profesionales. A ver, a mí me llegaban muchos libros que editaba Consuelo Sáizer cuando estaba, creo que en el sexenio de Fox, ¿no? Estaba Consuelo. Es el sexenio de Fox. Y de repente llegaban cada cosa que decías, oye, esto parece más a informe de gobierno, a un compromiso de... ¿Sí me entiendes? Habría que revisar eso, pero pero tienes que aceptar que hay una falla estructural del editor del Estado al ser del Estado que se puede acabar siendo capturado por el gobierno en turno y acabar entonces, bueno, lo decía por cierto Villoro el otro día, yo no sabía que los hijos de Sánchez fueron censurados aquí en México, yo no lo sabía, la verdad, ¿no? Porque en el Fondo de Cultura, exactamente, ¿por qué? Porque el gobierno dijo, esto no sale. Ese también, o sea, si existe la censura del mercado, también tenemos que pero hay una falla también decir, como dice Leo, en tu opinión. Mira, yo creo que como institución pública es vulnerable a servir a los intereses de quien nombra a ese funcionario. Por supuesto que ese riesgo está ahí y creo que tiene toda la razón Leo al registrar todas esas decisiones equivocadas que dentro de la historia del Fondo de Cultura Económica han servido como obsequios al jefe, ¿no? Sí, claro. En el gobierno de Salinas, toda una serie de libros sobre la modernización mexicana, en fin, todas estas cosas que yo creo que decir, hay que ubicar como grandes errores en la tradición de esa casa editorial. ¿La autonomía? A mí yo no creo que debamos estar produciendo IFES o INES por todos lados, ¿no? A mí me parece que hay una referencia muy concreta, que es lo que dice el Estatuto Orgánico. Haz libros, ¿no? ¿Pero cuáles? Esa es la pregunta. Pues ahí siempre habrá un elemento discrecional. Y es la decisión del editor, de ese filtro que a ti te gusta. Por supuesto. Al ser un filtro del Estado, yo creo que se corre el riesgo de que acabe siendo un filtro del gobierno. Y yo decía que en la historia de la humanidad,
Qué serio te estás poniendo. Sí, me estoy Leo. poniendo muy serio. ¿Qué Hasta ha yo me di pasado? cuenta. ¿Ha censurado más el Estado Por que el supuesto, mercado? hombre, por supuesto. Además, la censura del mercado es una censura etérea, ambigua, que no es la decisión de ninguna persona que dice esto no se publica, sino que se va relegando esa decisión. Por supuesto. Sí. Pero yo creo que sí hay una historia respetable dentro del Fondo de Cultura Económica. ¿Pero qué pasaría, A mí Jesús, me si parece- desaparece mañana el fondo? Diga, mañana desaparece. ¿Qué pasaría? Hombre, no, sí no. sería algo... A ver, vamos a imaginarnos. A mí me parece, Vamos a imaginarnos que sería escenario. una desgracia. Yo sí creo que sería una desgracia cultural de México. Va a morirse de hambre alguien. Pero ¿cuál sería la desgracia? Pues a que ver, hay- tomando en que cuenta que hay. suben el catálogo, Pero, digamos, a ver, yo mañana desaparece el fondo, Y lo suben a suben el catálogo a internet gratis, para que puedas bajar las obras de Paz, de Villarrutia, de lo que quieras, gratis, y desaparece el fondo. ¿Cuál sería la desgracia? Porque desaparece una voz valiosa dentro del concierto editorial mexicano, que sí creo que tiene una personalidad distinta, que no es Alfaguara, cuyos intereses económicos son obscenamente visibles, como se dan premios para que se venda en la siguiente edición. Esta corrupción de la venta inmediata es una voz distinta dentro del Pero mercado son las de los grandes, libros. también están las chicas. Por supuesto, ¿O no? por supuesto. Tú compras muchos de esos libros. No quiere decir, creo, que vaya a desaparecer la cultura y los libros en México. Desaparecería una voz distintiva, valiosa, respetable. ¿Qué Y pasa? quizá aparecería otras. Yo creo que aparecerían muchísimas más. es que- como ha aparecido, pero- y yo pero- lo celebro muchísimo, Sexto Piso, como ha Pero eso aparecido Almadía, pero eso es- chiquitas, bien, eso es ediciones muy bien darwinismo cuidadas. editorial. Pues no sé El si hecho de que vayan extinguiéndose unas casas por otras, porque va Destrucción la creativa, fuerza llámala. del mercado imponiendo Destrucción su gran creativa. sabiduría. Yo creo que el Fondo de Cultura Económica, desde luego, tiene que revisar su política editorial, tendría que ponderar con mayor rigor qué es lo que merece ser publicado y lo que no. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.